si ganar la Champions es difícil ahora, entonces antes lo era mucho más. Eso dijo Ruud Gullit, bicampeón del torneo con el Milan en el 89 y el 90, a lo que agregó: solo jugábamos los campeones de liga, así que no la disputabas todos los años. Y no se quedó ahí, el nombre Liga de Campeones ya no tiene mucho sentido cuando va el cuarto. Ganarla entonces era una misión de 2 años, tenías que ganar la Liga el primero y la Copa de Europa el segundo. Era muy complicado. Pero si vemos el mapa con los 16 participantes de la temporada 96-97, la última bajo esta regla, la realidad es que la cosa no parecía ser tan difícil. Conjuntos de la talla de Real Madrid, Barcelona, Liverpool o Bayern Múnich no participaron de dicha edición. Entonces, ¿era realmente más difícil ganar la Champions League cuando solo participaban los campeones? ¿O se volvió más compleja a raíz de sumar a los no consagrados? Lo cierto es que la respuesta no es tan simple como parece. Para entenderlo, hay que mirar a la orejona desde dos ópticas distintas: la puerta de entrada, es decir, la dificultad de clasificarse, y el camino al trofeo una vez que ya se está dentro. Para eso, separemos el recorrido en dos grandes etapas de la competición: la era de los campeones y la era de los agregados. La primera de ellas va desde su creación en 1955 hasta 1997. En lo que respecta a la temporada inaugural, esta técnicamente no ingresa dentro de ninguno de los dos formatos, porque si bien la idea era que participaran los ganadores de las grandes ligas, terminó siendo una selección a dedo de la revista francesa L'Équipe. Además, varios invitados no participaron, ya sea por decisión propia o incluso por imposición de las federaciones nacionales. La ausencia más resonante fue sin dudas la del Chelsea. Tanto la Football League como la Football Association le negaron esta posibilidad, alegando que afectaba negativamente el calendario doméstico. Eso sí, luego el club se arrepentiría de no haber empujado un poco más para formar parte. Qué diferente habría sido nuestra historia si hubieran dado ese gran paso hacia el futuro, sentenció en su página web la institución. Los Blues tuvieron que esperar 44 años para participar de la Champions League por primera vez. Ya llegaremos a eso. Al final del día, estos fueron los conjuntos que integraron aquella primera edición. Luego de un formato de eliminación directa con cruces también definidos de manera arbitraria, Real Madrid sería quien se quedaría con la primera orejona al vencer al Reims de Francia por 4-3. Tan solo le hicieron falta 7 partidos para consagrarse campeón continental. Hoy en día se requieren entre 15 y 17. Una verdadera locura. Lo cierto es que esa desorganización duró poco. A partir de la siguiente temporada, la UEFA tomó mayor control y esclareció el proceso. Definió que serían 22 los conjuntos participantes, 21 campeones nacionales, más el defensor del título del año anterior. En lo que a Inglaterra respecta, la FA volvió a intentar impedir su participación, pero esta vez el Manchester United hizo oídos sordos y jugó igual. A nivel formato, 10 equipos esperarían en los octavos de final y los restantes 12 participarían de una ronda previa. Es interesante marcar que, a diferencia de cómo es en la actualidad, en aquel entonces no existía margen de error. Gullit decía: en las primeras rondas ya te podía tocar cualquier gran equipo a ida y vuelta, ni liguilla, ni posibilidad de arreglar un error, ni nada. Bastaban 1 o 2 malos partidos para quedar eliminado. Una dinámica que, de haberse mantenido, como veremos en breve, habría cambiado severamente la lista de campeones en los últimos años. Y si no nos creen, busquen cómo le fue al Real Madrid en la edición de 1962-1963. Eso sí, cuando abran el navegador en su computadora o teléfono, tengan cuidado porque probablemente se encuentren con algo que parece totalmente inofensivo: los anuncios dentro de la página web. El problema es que muchas veces no es contenido legítimo, sino anzuelos para sitios fraudulentos. Y ojo, esto también ocurre en las páginas que visitan frecuentemente sin inconvenientes. Lamentablemente, solo hace falta un clic para que un malware se instale en sus dispositivos y se quede con sus contraseñas, datos y toda la información sensible. Por suerte, existe una solución y llega de la mano de NordVPN, el sponsor de este video. Su función Protección contra Amenazas Pro bloquea de manera automática dichos anuncios antes de que lleguen a su pantalla, con lo cual no tienen que preocuparse por nada y pueden ir tranquilamente a buscar ese dato del siglo pasado, tal como lo hacemos nosotros. La idea es simple: que ustedes puedan navegar sin inconvenientes por internet, sabiendo que de acceder a un sitio de poca seguridad tienen a alguien que los protege. Lo mejor es que no tienen que hacer nada más que descargar la aplicación y activar Threat Protection una única vez. Luego seguirá funcionando en segundo plano cada vez que accedan. Y si utilizan el código NDF, además de los 2 años de servicio, obtendrán 4 meses extra totalmente gratis con 30 días de garantía de reembolso. Por lo que ingresen al link nordvpn.com/ndf que pueden encontrar en la descripción, o también escaneando este QR, comiencen a proteger su navegación por internet y así al mismo tiempo nos ayudan a hacer cada vez contenido de mejor calidad. Por si no buscaron el resultado y simplemente estaban esperando a que se lo dijéramos, los merengues perdieron 4-3 en los 16avos de final frente al Anderlecht de Bélgica. Volviendo a la Copa de Europa, gracias a esas modificaciones realizadas por la UEFA, el torneo fue ganando mayor tracción con el paso del tiempo. Si se quería demostrar ser el mejor club del continente, este era el trofeo a conseguir. Pero
Pero el problema era que, además de tener que vencer en el evento en sí, se presentaba una dificultad extra muy concreta. Antes, había que salir campeón a nivel nacional, por lo que, como mencionó el holandés al principio, efectivamente era un trabajo de 2 años. Primero consagrarse localmente para luego medirse a nivel internacional. Y sorprendentemente, en muchos casos, el primer paso era considerablemente más difícil que el segundo. Para entender por qué, déjennos tomarnos licencia del fútbol por un segundo y viajar a China. Allí, el deporte número 1 no es la redonda que conocemos nosotros, sino esta otra. Se estima que 1 de cada 4 personas juega al tenis de mesa, ya sea amateur o profesionalmente. Estamos hablando de unos 300 millones de individuos, 6 Españas enteras dedicadas exclusivamente a esta disciplina. El punto es que eso genera una cantidad descomunal de buenos jugadores. Él es Zhang Jike, ganador de oro olímpico en Londres 2012 y campeón del mundo en 2011 y 2013. ¿Saben cuántas veces se coronó en los Juegos Nacionales de China? 0. Lo mismo le ocurrió a la doble campeona olímpica Chen Meng. La razón es simple. El nivel que puede encontrarse dentro del país es desproporcionalmente mayor al del resto del mundo, con lo cual consagrarse puertas adentro implica ganar una enorme cantidad de partidos increíblemente difíciles. Cuando van a un mundial o juego olímpico, en cambio, dado que China tiene la misma cantidad de cupos que los demás, solo se encuentran con 2 o 3 partidos complicados. Liu Liang, entrenador de la selección, lo dejó en claro. En China es más difícil ganar una medalla de oro en los Juegos Nacionales que en los Juegos Olímpicos. Con lo cual, lo complicado para consagrarse globalmente no es ganar el evento, sino clasificarse al equipo en primer lugar. Mencionamos todo esto porque la Copa de Europa presentaba una dinámica similar en ciertos países. Si solo juegan los campeones de las ligas nacionales y uno forma parte de la más difícil del mundo, entonces el mayor desafío está puertas adentro. Durante la década de los 80 y principios de los 90, por ejemplo, el torneo nacional más competitivo era claramente la Serie A, pero dado que había un solo cupo para la contienda internacional, equipos como la Juventus de Roberto Baggio y otras figuras se perdieron 8 ediciones consecutivas por no consagrarse localmente. Algo similar le ocurrió al Inter, que solo la disputó una vez entre 1989 y 1998. Barcelona lo mismo, del 86 al 90 dominó la quinta del buitre del Real Madrid y este no disputó ninguna Copa de Europa. Aunque lo cierto es que, mientras los grandes sufrían este formato, en las ligas menos competitivas la realidad era considerablemente diferente. Ellas, al igual que las top, tenían un solo lugar asegurado, pero este venía lleno de esperanza e ilusión. No tanto por una cuestión de nivel, si bien habían grandes equipos como el Ajax en Países Bajos, sino más bien por razones puramente estadísticas. Para entenderlo, analicemos 2 ediciones del torneo en particular. En 1986 se consagró campeón el Steaua de Bucarest de Rumania y en 1991 le tocó al Estrella Roja, ubicado en la ex Yugoslavia. Ambas fueron sorpresas en aquella época. Ahora, si vemos el recorrido que hicieron dentro del evento, entenderemos un poco mejor lo que ocurrió. Los rumanos debieron ganarle al Beskle de Dinamarca, al Honvéd de Hungría, al Kuusi-Lahti de Finlandia, al Anderlecht de Bélgica y al Barcelona en una final disputada en Sevilla. Hasta ese momento, ninguno de sus rivales había sido campeón continental. Si lo miramos en retrospectiva, ¿qué chance se perdió el Barça? Los de Belgrado, por su parte, derrotaron al Grasshopper de Suiza, al Rangers de Escocia, al Dinamo Dresden de Alemania Oriental, al Bayern Múnich de Alemania Occidental y al Olympique Marsella en la final disputada en la ciudad de Bari. Sí, señores, Bari, bien al sur de Italia, tuvo su final. El punto es que en ambos casos, más allá de la semifinal y la final, el camino fue relativamente parejo y accesible. Y la razón por la que decimos que la estadística juega un rol tiene que ver con que a un partido la probabilidad de que gane el menos fuerte es considerablemente más alta. Estrella Roja solo necesitó una gran noche para vencer al Marsella y coronarse. El recordado Sinisa Mihajlovic, quien formó parte de la plantilla campeona, dijo 2 décadas después: aquella final sigue muy presente en mi memoria. Fue la final más aburrida de la historia de la Copa de Europa. Si hubiéramos afrontado el partido con una mentalidad ofensiva, probablemente habríamos perdido. No porque el Olympique de Marsella fuera necesariamente mejor que nosotros, sino porque sus jugadores estaban acostumbrados a disputar partidos importantes como este. Teníamos una plantilla llena de jóvenes. Aunque también es cierto que ver encuentros de muy bajo nivel en octavos o cuartos de final no vuelve a la competencia particularmente atractiva para los espectadores. Los partidos al más alto nivel, aquellos que convocaban a los mejores jugadores del mundo, eran relativamente pocos. Además, ese bajo interés luego impacta directamente en el rédito económico. Se vendían menos entradas y los derechos televisivos disminuían su valor, por lo que el ente europeo de fútbol comenzó a buscar algunas modificaciones. En la temporada 91-92, aún bajo el nombre de Copa de Europa y clasificando solo los campeones, se introdujo una fase
fase de grupos. Luego de ciertas rondas de eliminación directa, los últimos 8 se repartirían en 2 zonas de 4 equipos, de los cuales el ganador de cada uno se enfrentaría justamente en la final del torneo. Quien aprovecharía el cambio para conseguir su primera orejona sería nada menos que el Fútbol Club Barcelona. Al año siguiente, el torneo dejó de llamarse Copa de Europa y adoptó el actual título Liga de Campeones. Tal como vimos en este otro video, no se trató únicamente de un cambio de nombre. También modificaron aspectos comerciales e instauraron definitivamente esa fase de grupos. Eso sí, seguían jugando solo los campeones nacionales. Para que esta regla fuera modificada, y pasemos al momento clave de este video, debemos viajar a 1996. Aquel año, la empresa italiana Media Partners presentó un proyecto de Superliga con 32 equipos top de Europa, sin importar su resultado local, sin clasificación de por medio. Ante esta amenaza, la UEFA parecía tener solo dos alternativas: mantenerse en su formato y continuar con la tradición, o modificarlo para así contener a los mejores conjuntos dentro del sistema. Optó por la segunda. Por eso, en la temporada 97-98, por primera vez en su historia, la Champions League admitió a conjuntos que no habían sido campeones nacionales en la temporada anterior, a excepción de quien defendía la corona, claro está. En concreto, se sumaron 8 subcampeones de las mejores ligas de Europa. De repente, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos y Turquía tenían 2 representantes cada uno. Así, la fase inicial pasó de 16 a 24 conjuntos y entramos en la segunda gran etapa que llamamos la era de los agregados. La misma va desde justamente 1997 hasta la actualidad. La lista de participantes pasó de esto en 1996 a esto un año después. Y lo cierto es que funcionó. El nivel deportivo mejoró, la audiencia aumentó y el pozo económico a repartir también fue mayor. Por lo que la Confederación Europea pisó el acelerador y en 1999 volvió a incrementar los cupos, pasando de 24 a 32 conjuntos. Otra vez fueron las principales ligas quienes vieron aumentadas sus plazas. Estas viajaron de un total de 2 a 4 para en 2018 alcanzar 4 pero aseguradas en fase de grupos y 5 en algunos casos a partir de la modificación de 2024. A raíz de estos cambios, la dinámica del torneo dio un giro de 180 grados. Esencialmente, la comparación que hicimos con el tenis de mesa en China ya no es válida. Ahora, si son de China, no les dan los mismos cupos que a los demás, sino el triple o el cuádruple. Con lo cual, estar dentro de una liga difícil dejó de ser la peor noticia del mundo, dado que se compensa con una mayor cantidad de plazas. Uno de los casos más claros es probablemente el Atlético de Madrid. Desde que se cambió la reglamentación de la Champions en 1997, este se consagró en su torneo local tan solo en 2 oportunidades. Sin embargo, durante el mismo periodo, disputó el torneo continental unas 15 veces. Es decir, en 3 oportunidades lo hizo sin haberse consagrado en España. De hecho, las 2 finales alcanzadas en 2014 y 2016 no existirían de haberse mantenido la regla de los campeones nacionales. Siguiendo con este juego, 15 de las últimas 28 ediciones habrían visto a un campeón diferente, dado que quien se consagró no lo hizo clasificándose como el mejor de su torneo nacional. Sin dudas, el que más lo aprovechó fue el Real Madrid, ya que 5 de sus conquistas fueron habiendo accedido sin ser campeón. Zinedine Zidane, cuando era técnico de los merengues, dijo en más de una ocasión: "Tengo más ganas de ganar la Liga que la Champions League. La Liga es el objetivo final porque es lo más difícil de conseguir". Eso sí, de no haberse cambiado la normativa, además de tener 5 copas menos en la vitrina, también habrían 440 millones de euros menos en la cuenta bancaria. Entonces, habiendo visto todo esto, la Champions League, ¿qué es más fácil que antes? En un punto, la respuesta es depende para quién. Por un lado tenemos el argumento de Gullit marcando que ahora es más sencillo de clasificar y que por ende hay menos dificultad. Los equipos grandes pueden cometer errores a nivel nacional y aún así disputar la orejona al año siguiente. Pero también es cierto que se ha incrementado considerablemente el porcentaje de buenos equipos, porque no todos los países fueron retribuidos con 2, 3 o 4 plazas. Algunos de ellos siguen clasificando únicamente al campeón. Con lo cual, la estrategia de algunos conjuntos como el Steaua de Bucarest o el Estrella Roja de apostar todo en ese único partido contra la potencia europea ya no es viable. En 2025, durante la llave final, el PSG tuvo que ganarle al Brest de Francia, al Liverpool, al Aston Villa, al Arsenal y al Inter. A excepción del primero, todos los demás equipos de primerísimo nivel. Para entender mejor el punto, tomemos ese mismo recorrido pero desde los zapatos del Brest. Asumamos que tenían la noche de sus vidas y lograban vencer al conjunto de Luis Enrique en los 16avos de final. Lo que antes quizás era la final de la Copa de Europa, ahora solo representaba el comienzo de un largo camino en el que debían vencer a otras 4 potencias. Es decir, necesitaban otras 4 noches de sus vidas. Y por definición no se puede tener más de una de ellas en un largo tiempo. De lo contrario, Brest sería efectivamente otra potencia. Con lo cual, si bien clasificar parece ser más sencillo, el nivel dentro de la competencia es abismalmente superior. Y eso, en última instancia, baja considerablemente la probabilidad de que haya una sorpresa en lo que respecta al campeón. Solo basta con mirar la ubicación que tuvo cada ganador en el ranking económico de esa temporada. Desde 1998 hasta hoy hubo un
solo ganador que no estaba entre los 10 clubes que más ingresos generaron ese año, el Porto y su conquista en 2004. Por fuera de ese caso, siempre se consagró un conjunto ubicado en el top 10 de facturación. Lejos quedaron las épocas donde conjuntos como el Celtic, Feyenoord, Ajax, PSV y hasta los del este europeo podían dar la sorpresa y sacarse fotos festejando el campeonato continental. Y con la modificación del sistema de juego 2024, la situación es todavía peor. Mientras que antes solo 16 equipos superaban la fase de grupos, hoy 24 pasan la primera instancia. Lo que implica esto es que la penalización de perder partidos en la primera ronda es considerablemente menor. En la temporada 24-25, durante sus primeros 5 encuentros, el PSG ganó 1, empató 1 y cayó en 3. Aún así, tuvo tiempo de sobra para recuperarse y terminar consagrándose. El margen de error al inicio es considerablemente más grande que antes, por lo que, en lo que a conjuntos de países más pequeños respecta, la respuesta no tiene dudas. Hoy es considerablemente más difícil que hace 30 años. Casi imposible, diría. Yendo a las potencias, la conclusión es menos clara. Ellos también deben vencer a una mayor cantidad de grandes equipos para coronarse, claro, pero se quitaron de encima una gran preocupación, la clasificación a través del torneo local, sobre todo en países como España, donde la brecha entre las potencias y el resto está increíblemente marcada. Barcelona y Real Madrid saben que, de no ocurrir ninguna catástrofe, jugarán la Champions League al año siguiente. Otras ligas, como la inglesa, todavía presentan cierto riesgo de no clasificar debido a la gran paridad que hay entre los principales conjuntos. Sin dudas, la Premier League amaría poder seguir expandiendo el evento continental y así asegurar 7 u 8 cupos para sus equipos. Desde nuestra perspectiva, teniendo todo esto en cuenta, diríamos que no es tan obvio que hoy sea más difícil. Hay considerablemente más nivel, sí, pero también se presentan más oportunidades. Si se disputa el torneo de manera ininterrumpida a lo largo de las décadas, es más probable que en un año en particular se alineen los planetas y logres conseguir el título. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería aumentar la cantidad de cupos, disminuirse o mantenerse tal cual está? Eso sí, antes de ir a la sección de comentarios, no olviden suscribirse al canal y compartir este video con 3 personas para tener buena suerte. Nos vemos la próxima.